vamos a aclarar un poquito de qué se trata el tema de los genéricos. Según la ley, tenemos tres grandes grupos que serían el medicamento de venta libre, el medicamento genérico y lo que llamamos ético. Como más o menos esbozamos en la teoría, la diferencia entre el ético y el genérico, que estarían por un lado, y los de venta libre, generalmente es las proporciones. Los de venta libre tienen un límite en la composición, entonces el principio activo no está tan concentrado. Por eso se les da esa oportunidad, digamos, en la ley de registrarlos bajo la denominación venta libre y pueden hacer publicidad. ¿Qué pasa en cuanto a los genéricos entonces? Porque cada vez que yo voy hablando o nos comunicamos digo los mal llamados medicamentos genéricos? ¿Qué dice la ley en cuanto a lo que es genérico? Que debe respetar la composición, que debe respetar la forma farmacéutica y que tiene que respetar dos principios, bioequivalencia y biodisponibilidad. ¿Con respecto a quién? A un medicamento de referencia, o sea, cuando el medicamento, la industria lo investiga, una sustancia, un principio activo, demuestra que sirve, pide registros, los patenta y durante 10 años son dueños de eso. Por lo tanto, durante 10 años nadie puede elaborar sin pagarle lo que ellos decidan pedir por ese principio activo o por ese tipo de medicamento que ellos descubren. Pueden, una vez que pasan esos 10 años, o a veces menos, según el país y la legislación que tengan vigente, ya la patente no es exigible. O sea que alguien puede querer elaborar ese medicamento y no tiene por qué pagarle patente al dueño original, al que lo inventó. Entonces, por supuesto que el ANMAT ya dijimos que ellos tienen dentro de sus requerimientos asegurar la calidad, la seguridad y la eficacia del medicamento. Por lo tanto, ¿por qué le tenemos tanta desconfianza a los medicamentos genéricos? Vamos a aclarar dos pequeños términos, ¿sí? Miremos un poquito, acá tengo algunas muestras de las presentaciones que generalmente traen los genéricos. Pueden venir en ampollas, pueden venir goteros con alguna solución, lo mismo jarabes, en frascos. Y lo que es comprimido generalmente encontramos de este tipo, o sea, blisters en papel aluminio, el comprimido normal, común, con cuyo aglutinante, el más usado, porque es uno de los más económicos y más sencillos para hacer en la fabricación, que es el almidón. Algunos con un poco de color, pero no con películas recubiertas, con cosas especiales, y en el caso de que sea extremadamente necesario, alguna cápsula, porque el principio activo necesita sí o sí disolverse, por ejemplo, no en el estómago, sino más bien llegando al intestino, o sea, por un requerimiento del principio activo. En general, estos son las formas más comunes, ¿sí? No son tecnológicamente muy complicadas, pero sí tienen que respetar, según la ley, lo que decimos bioequivalencia y biodisponibilidad. Aclaremos bien para que no nos queden dudas con respecto a estos dos términos. ¿Qué significa bioequivalente? Que tiene la misma cantidad del principio activo cuando yo tomo la misma dosis. Este puede ser de una marca, de una empresa, y este de otra. Y podría tener una presentación muy bonita, pero con el mismo tipo de comprimido, ¿sí? Que tenga, por ejemplo, 500 miligramos de amoxicilina. En ese caso yo estoy respetando la bioequivalencia. Quiere decir que tiene la misma concentración de principio activo cada vez que yo me tome un comprimido, tanto esta marca como esta. Ahora, cuando hablamos de biodisponibilidad, estamos hablando de que este comprimido y cuando ingresen al organismo, se disuelvan de la misma forma, casi a las mismas velocidades, lo más similar posible. Por lo tanto, van a estar disponibles para llegar sangre y hacer el efecto en los mismos tiempos, muy parecidos, ¿sí? Esos son los dos requerimientos de ley que se pide para un genérico. ¿Qué pasa en el resto del mundo con el tema de los medicamentos genéricos? Muchos organismos internacionales y muchos países ya han legislado y tienen un listado de medicamentos genéricos de referencia.
¿Qué significa eso? Han tomado ya medicamentos que pierden su patente con una determinada forma farmacéutica, comprimidos, inyectables, gotas, soluciones, y con ese listado de referencia han sacado los parámetros de concentración, disolución de esa fórmula en el tiempo, o sea, han, digamos, hecho como una tablita donde si alguien quiere elaborar un medicamento genérico de ese tipo, tiene todos los requerimientos que debe cumplir. O sea, no puede inventar una fórmula farmacéutica nueva, no puede sacar este medicamento que tenía 500 miligramos de amoxicilina, llevarlo a este tipo de forma farmacéutica que no es la misma. ¿Por qué? Porque este capaz que tarda 1 hora en disolverse y este, como tiene un proceso tecnológico un poco mejorado, es distinto. Esto es una cápsula, por ahí en vez de comprimirlo, acá viene un polvillo o un líquido ya disuelto, un aceite, por lo tanto se va a disolver mucho más rápido, y si te tarda 1 hora, capaz que te tarde 40 minutos, media hora. Por lo tanto, van a tener los dos 500 miligramos, ¿sí?, de amoxicilina o del principio activo que sea, pero este no va a ser biodisponible igual que este. Este va a tardar 1 hora y este va a tardar 40 minutos. Bien, ¿qué pasa en Argentina? Nosotros acá tenemos un decreto que es el 150/92. El /92 quiere decir que es del año 92, donde empieza a querer legislarse sobre el tema de los genéricos. Pero el tema de los genéricos es que el ANMAT ahí nos asegura, como dijimos, calidad y seguridad del medicamento. Por lo tanto, cualquier medicamento que salga al mercado, que tenga un número de registro, pasó todos los controles que debía pasar. No se diferencia este laboratorio de este o de este otro. Pero nosotros en Argentina no tenemos ese listado de medicamentos de referencia donde nos dice con exactitud cómo hacer la fórmula. En otros países sí. Por lo tanto, en otros países, ¿qué hace el gobierno? Dice cuál es la fórmula exacta de este medicamento, y cualquier laboratorio que lo quiera envasar lo tiene que hacer exactamente igual. Por lo tanto, también puede poner un precio de referencia. ¿Qué significa? Que este laboratorio o este, por más que le pongan más publicidad, que la caja sea más bonita, que todos van a ser exactamente iguales en todo, en proporción, o sea, los 500 miligramos de su principio activo, como en exactitud de fórmula. La fórmula va a ser exactamente igual. Por lo tanto, no hay ninguna justificación por parte del laboratorio para cobrármelo mucho más caro. Y como el gobierno tiene la fórmula, digamos, establecida, puede evaluar los costos y decir, bueno, esto de costo sale tanto, 100 pesos, el máximo al que lo van a poder vender es 150. En esos países donde la legislación ya está toda organizada y armada, el precio está regulado. Ahora, ¿nosotros tenemos esa legislación? No. Lo que acá se regula a partir del año 92 es, primero, poner en orden todo el tema de la fabricación, el tema de los controles, de los registros de cada producto, y un artículo, que es el 10 y el 11, en el cual habla y nombra muy específicamente el nombre genérico de una especialidad puede ser usado por el nombre del principio activo. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos acá es el nombre genérico del principio activo, que ya no tiene patente, ya no tiene un dueño, y el que quiera lo puede elaborar. Puede pedir un registro, un número de registro, y decir, bueno, yo fábrica quiero elaborar estas gotas que van a tener metoclopramida y va a estar al 10%, y especifica lo que va a elaborar. Pero acá los laboratorios no tienen un precio límite. ¿Por qué? Porque ellos eligen la fórmula. Acá no hay un manual, un listado de referencia de medicamentos con su fórmula. Hay un listado de nombres genéricos de principios activos. Entonces la fábrica puede elegir hacer este comprimido con almidón o hacer este otro y ponerle algún otro excipiente que le resulte mejor en la fabricación
o que le dé mejor sabor, o que le cambie el color. Entonces tenemos una diferencia entre distintas fábricas. Todas, sí o sí, si dice 500 miligramos de paracetamol, ibuprofeno 400, ibuprofeno 600, o sea, la composición en cuanto al principio activo está asegurado porque la ANMAT nos asegura la calidad del medicamento. Ellos lo van a controlar a eso. Lo que no es igual es la fórmula. Pueden estar 3, 4, 5 fábricas diferentes elaborando paracetamol 500 miligramos, pero cada una tiene su fórmula propia y son dueños de esa fórmula. Por lo tanto, pueden decir, yo lo quiero cobrar distinto porque estoy poniendo cosas diferentes, porque mis principios, aparte del principio activo, el resto de los excipientes son más caros, utilizo otro tipo de tecnología, le pongo mucha publicidad, que esa es una de las grandes diferencias entre que a mí me llegue una caja de 100 tiras, como esta que ven acá abajo, está enorme, que trae un montón de tiras, y el laboratorio no hace publicidad en tele, no hace publicidad en radio, no hace publicidad en ningún lado, así sea paracetamol, ¿sí?, que es de venta libre, el de 500 miligramos, no tiene ningún gasto, no gasta en cajas, no gasta en publicidad, en diseño, un montón de cosas que se ahorran en ese presupuesto, en ese costo del medicamento. Recién nombrábamos el artículo 10 y 11. Ese artículo, esos dos puntualmente, ¿en qué se enfocaron? No tanto en el medicamento genérico, sino en hacer un listado de drogas genéricas para poner la obligatoriedad del médico en que ellos receten por principio activo o asociación de principios activos. ¿Por qué? Porque si yo quiero consumir un paracetamol 500 miligramos, antes de esta ley, los médicos ponían el nombre comercial del medicamento. Y cuando nos llegaba el paciente a la farmacia, nosotros solo le podíamos entregar lo que decía la receta. No le podemos cambiar la marca. A partir de esta ley, y en estos dos artículos está bien especificado, bien clarito, el médico tiene como obligatoriedad recetar cualquier principio activo que él sugiera, que él quiere para el tratamiento terapéutico de ese paciente, por nombre genérico del principio activo. Entonces debe colocar paracetamol 500 miligramos, comprimidos por 20, y abajo, si quiere, la ley le da permiso para sugerir tal marca. Y tiene que indicar el tratamiento, se tiene que indicar cuál es la patología. Ya cuando vemos recetas en los próximos temas vamos a ver que hay un montón de cosas que sí, muchos me van a decir no se cumplen, pero bueno, la ley es lo que apuntaba a hacer era esto. ¿Por qué? Porque de esa manera el paciente llega a la farmacia con nosotros y nosotros le podemos mostrar toda la variedad de laboratorios que hay y los precios. Y él elegirá cuál va a poder pagar, cuál se quiere llevar. ¿Qué pasa cuando esta ley queda vigente? Bueno, ya habíamos hablado de que estos envases gigantes eran hospitalarios, o sea que ya había un sector de la industria muy grande que se dedicaba pura y exclusivamente a abastecer hospitales, clínicas, en las cuales el envase es engorroso. ¿Por qué? Porque si yo tengo, acá vienen 3 tiritas o 4, y yo tengo que ocupar todo este lugar para poner 4 tiritas, necesitaría 1, 2, 3, 4, 5 habitaciones para poder meter cajas, nada más, que después terminan en la basura, porque no se le entrega ni el prospecto ni la caja al paciente en un hospital. Entonces estas presentaciones existieron siempre. En el momento en que esta ley sale vigente, esos laboratorios que antes no invertían en publicidad, no invertían en cajas, rótulo, marketing, o en innovaciones tecnológicas, pudieron salir de la venta al hospital a la venta público. Ya tenían permiso de colocar su mercadería en donde, en las droguerías y a su vez en la farmacia. Lo único que sí exigía la ley, bien clarito, era que no importaba si tenía caja o no, eso no era un requerimiento, pero sí el prospecto. Entonces empezaron a aparecer, por ejemplo, los tarritos de los jarabes, ¿sí? No sé si alguna vez vieron alguno, que tienen como una pestañita en el rótulo, y cuando yo las abro, despliego todo un prospecto comprimido acá.
¿Por qué? Porque se entregaban directamente sin su caja, ¿sí? Sin el envase secundario o el primario, no hacía falta. ¿Por qué? Porque con que tuviera el blister y un prospecto es suficiente. Entonces muchas veces nos reíamos con algunas chicas o chicos que ya han ido a trabajar a farmacias y nunca se dieron cuenta, por ejemplo, que los blisters expendedores que te los entregan con 100 tiras y uno va sacando la tirita de abajo, si uno los abre de arriba tiene los 100 prospectos todos pegaditos o apilados para entrega al público. ¿Por qué? Porque esa sí era una exigencia de ley, es actualmente una exigencia de ley. Ahora, ¿van a ser más económicos? Y sí, obviamente que sí, porque hay un montón de gastos que este tipo de presentaciones no tiene y está así. No solo eso, hay laboratorios que invierten en mejorar la apariencia del comprimido, que en vez de ser blanco, de almidón, como le decimos, ese opaco que no tiene nada de brillito, le ponen una cubierta, una película, le agregan un saborizante a un jarabe mucho más rico, prueban una fórmula mejor. Yo siempre comento el caso de las suspensiones porque suelen ser un problema técnico. A veces si la mamá en los jarabes de niños se olvida de agitarlo, porque me queda todo el principio activo abajo y el resto es azúcar, agua y un montón de excipientes y no el principio activo. Bueno, hay una empresa que ha hecho una fórmula espectacular de un ibuprofeno que es gelatinosa, por lo tanto no se me precipita el principio activo, y esa es una innovación tecnológica. Obviamente tiene su patente, no podemos reproducirla sin pagarle a ese laboratorio lo que corresponde por su invención. ¿Y va a ser más caro? Sí. ¿Pueden ser más sabrosos, más ricos? Sí, también. Todo lo que es tecnológico y nuevo, y bueno, tiene dueño y hay que pagarlo más caro. Pero en ningún momento se puede desconfiar, o sea, no hay nada, ningún detalle al librado al azar como para que yo desconfíe que esta marca, o un laboratorio de este tipo, muy pituco, no vayan a producir el mismo efecto que estos, exactamente iguales. ¿Por qué? Porque a mí la ANMAT me está asegurando que si el prospecto dice 500 miligramos, son 500 miligramos, sea cual sea la presentación. ¿Va a haber diferencias? Sí, si nos vamos de una empresa a otra puede haber diferencias, como dijimos, de biodisponibilidad, que se disuelva o se absorba un poquito más rápido una en otra. Pero mientras que yo me mantenga, por ejemplo, comprimido por comprimido, yo me estoy asegurando de que esa diferencia de absorción es mínima. No hay mucha diferencia. Ahora, ojo con cambiar la presentación, que ya vamos a ver que en muchas patologías no es lo aconsejable. Ahora, yo les dejo una pregunta para que pensemos en cuanto al objetivo del medicamento como bien social. Si esta fórmula o este laboratorio, esta forma farmacéutica, a mí me sale 100 pesos, esta ya me sale 200 y esta me sale 500, 3 laboratorios distintos, 3 marcas distintas. ¿Qué ocurriría con un diabético, un enfermo de tiroides, un hipertenso, si me abandona el tratamiento porque no le alcanza para comprar esta? Ese es a lo que se apuntaba en aquella época, en el año 92, con mejorar en cuanto al sistema de salud. Por una diferencia de 15 minutos de absorción, el paciente me la deja de tomar y es un hipertenso, no puede abandonar el tratamiento. Prefiero que consuma una más económica si hoy no tiene dinero, ¿sí? Si tiene algún problema, pero que la consuma, que no abandone ese tratamiento terapéutico. Entonces, es un mito que ha quedado instalado y es obvio. A ver, pensémoslo, ahora nos crucemos de vereda. Vamos desde el laboratorio, los dueños de una fábrica. ¿Cómo les cayó esta ley? Y muy bien no les cayó, porque antes ellos arreglaban con los médicos o convencían a los médicos eran sus clientes y el médico recetaba y yo tenía que entregar no podía entregar otro. Ahora el médico no hace eso, no lo puede hacer. El médico pone la droga que quiere de este jarabe y pone jarabe por 90 mililitros y cuando llega a la farmacia yo le voy a ofrecer 4 marcas diferentes. Entonces este laboratorio está perdiendo clientela. Este laboratorio pierde oportunidades de venta.
porque ahora tiene competencia, antes no la tenía en mucho menos cantidad, quizás los laboratorios grandes competían entre ellos, pero ahora se metieron un montón de laboratorios chicos que antes hacían nada más que hospitalarios y están posicionándose en el mercado, al punto de que hay algunas de estas marcas de laboratorios que conocemos hace mucho que han ido cambiando su presentación, se han animado a ponerle una caja, hacerlos un poquito más bonitos. ¿Por qué? Porque para la entrega del hospital no importaba la apariencia, importaba la calidad, no el marketing. Entonces el laboratorio de a poco, muchos, si lo vemos desde el punto de vista del farmacéutico, vamos a decir una cifra así, supongamos que yo gano entre un 20 y un 30% por cada medicamento que vendo. No es lo mismo ganar el 30% de 500 que ganar el 30% de 100. O sea, sale a la calle esa idea, queda dando vuelta de que el medicamento genérico no es de buena calidad, no hace el mismo efecto. No, la verdad es que no es así. Si tiene 500 gramos de un principio activo, lo tiene igual que cualquiera de las otras marcas que están en el mercado. Puede ser más agradable, puede tener mejor sabor, pueden ser esas las variantes entre distintas fábricas, pero no